congregación, Dios les bendiga. Wow, qué alabanza, ¿no? Qué tiempo de adoración. Gloria a Dios, de verdad que sí, que cuando le ponemos los sentidos a lo que estamos diciendo a cada palabra, como dice el hermano Miguel, es que, wow, el Señor nos mueve. Y es glorioso poder adorar a nuestro Dios, saber todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas y en las de los nuestros. Así que ese es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, que hace milagros, que hace maravillas, que aparece de la nada. Cuando nosotros menos pensamos o de la manera que menos nos imaginamos, Él va y se glorifica. Amén. Amén. Así que, bueno, vamos a seguir hoy en la predicación en el libro de Nehemías. Mi intención era acabar hoy el libro, el capítulo 13, porque al leerlo dije, pues qué bien, es solamente leerlo. Y a las 4:30 de la mañana fue como, no, que no lo acabas. Así que habrá para más. y me gustaría ahora que oráramos. Vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, mi Dios, por permitirnos adorarte, mi Dios, por permitirnos acercarnos al trono de la gracia, por permitirnos acercarnos al lugar santísimo, Señor, que estaba velado para nosotros, Dios. Y a ti te plació, Señor, partir ese velo, Señor, y darnos ese acceso. Gracias por la sangre preciosa y perfecta, sin mancha, de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque es ella, Señor, la que nos lava de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras inmundicias, Señor, y nos permite entrar allí, Dios. Muchas gracias, Padre. Y realmente, mi Dios, yo te ruego que seas tú dándonos entendimiento, Señor, en esta porción que vamos a estar leyendo en esta mañana sobre Nehemías, Dios. Y ver, Señor, y realmente valoremos el privilegio que tenemos de entrar a ese lugar santísimo, porque lo que vamos a leer, Señor, no todo el mundo lo tenía, Señor, ese privilegio. Ayúdanos a atesorarlo, Señor. En estos tiempos donde hermanos, Señor, están siendo masacrados, Señor, están siendo echados, Señor, en fosas comunes, Padre, por solamente estar predicando tu nombre. Mi Dios, yo te quiero rogar en este momento que seas tú dándole mucha fortaleza, Señor, a los familiares, Señor, de todos los que han perdido sus seres queridos, Señor, por estar llevando tu santa palabra. Seas tú fortaleciendo a nuestros hermanos que están ahora mismo en zonas de guerra, Señor, en países donde tu palabra es perseguida, Señor, donde invocar tu nombre es prohibido, Señor, pero dales tú la fortaleza y el denuedo, Señor, para hacer lo que tengan que hacer, Señor. Glorifícate, mi Dios, en esta mañana, en este lugar, te lo ruego. Llévate toda distracción, Señor, en el nombre de Jesús, te lo suplico. Amén. Amén. Cuando yo leí todo el capítulo, leí el capítulo 13 de Nehemías, pues me quedé como, a ver, es como, ¿qué pasó aquí, no? Porque claro, vienes de leer el capítulo 12, donde ellos estaban todos alabando al Señor, habían como reafirmado todo ese juramento que ellos habían hecho, y digo, pero a ver, y leo el 13 y era como, ¿qué pasó aquí? ¿El 13 no va después del 12? Yo pensé que esto mejoraba. ¿Cómo es posible este suceso? Y si venimos a ver que se han comprometido a cumplir con sus servicios, cada uno lo que le había tocado, ¿no? Y yo al leerlo, pues me venía ese dicho, mientras el gato duerme, los ratones se pasean. O bueno, otros dicen, mientras el gato duerme, los ratones hacen fiesta. Ese refrán se utiliza para describir situaciones donde la ausencia o descuido de una figura de autoridad
permite a los subordinados actuar con más libertad o incluso cometer abusos. También pensaba, ¿no? Cuando leía el capítulo, en la figura de un policía, de cómo mientras tú los estás viendo es como te estás como comportando, ¿cierto? Los ves en carretera, los que van en su coche, pero ven un coche, ¡ay! Cómo van frenando, cómo se van calmando. Era como viniéndome estas imágenes, ¿no? Y también pensaba en la imagen de una mamá, cuando está ahí al ladito del niño, él está haciendo las tareas, aunque sea regañadientes, pero las está haciendo. Ay, pero hay de que se mueva la mamá. Hasta ahí llegaron las tareas. Y yo pensaba también, pero qué triste es esto, ¿cierto? Porque deberíamos querer portarnos bien y hacer las cosas bien siempre, sin necesidad del policía, sin necesidad de la mamá, sin la necesidad del gobernador, sin la necesidad de Nehemías, que era lo que le estaba pasando al pueblo, sin la necesidad del pastor, exactamente. Así que vamos a arrancar a leer el capítulo 13. Los invito a que leamos, nos pongamos de pie y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Nehemías 13, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora me entienden cuando dije qué privilegio tenemos, ¿cierto? Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Amén. Amén. Pueden sentarse. Los comentaristas no están de acuerdo con la fecha del episodio que aquí se narra. Matthew Henry, no sé si algunos han escuchado, leído de él, yo sé que algunos habrán leído incluso mucho más que yo, por ejemplo, miro a alguien, pero él lo interpreta como sucedido en el mismo día de la dedicación del muro. Otros opinan que se llevó a cabo poco después, pero lo más probable es que sucediera como el resto del capítulo, en el segundo viaje de Nehemías, cuya fecha exacta pues desconocemos. Y entonces que cuando leemos allí al principio aquel día, pues sería mejor decir en aquel tiempo, ¿vale? Porque no sabemos cuál fue. Sabemos por Nehemías, en el capítulo 5, en el versículo 14, ahí dice que él estuvo como gobernador desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, ¿vale? Como gobernador, o sea que estuvo 12 años. Bueno, si lo quieren ojear, está en Nehemías 5:14, que yo solamente les estoy diciendo lo que ahí dice, no les estoy leyendo todo el texto, ¿vale? Que esto sería del año 445 al año 433 antes de Cristo. ¿Estamos? Entonces Nehemías, después de este año, regresó a la corte de Persia, pues Artajerjes ya no quería estar más sin él. Oiga, jovencito, se le pasó, ¿no? Bueno, lo llamó y él fue. Pero algún tiempo después obtuvo permiso de nuevo para volver a Jerusalén. Yo no sé si fue que volvieron y le llegaron noticias y malas noticias, porque malas noticias fueron los que le hicieron venir la primera vez, ¿se acuerdan? Y yo no sé si fue por eso que hubo como malas noticias y él dijo, tengo que ir a poner en orden algunas irregularidades que están aconteciendo por allí, algo se está deslizando solapadamente y lo veremos, es lo que veremos. Leímos que los amonitas y moabitas tenían prohibido
entrar, ¿no? No debían entrar jamás en la congregación de Dios. Ellos fueron señalados por sus retorcidos planes contra Israel. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, por lo menos 1000 años antes de esto, de lo que estamos leyendo ahora, mucho antes de que los amonitas y moabitas planearan cosas contra Israel, Dios había hecho una promesa al padre del pueblo judío. Dios ya le había hecho una promesa a Abraham, mucho antes. Y él le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Eso lo encuentran en Génesis 12:37. Y ahora me gustaría que leyéramos más bien en Números 22 del 1 al 6. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y ahí es donde yo dije, mala idea, pésima idea, porque ya Dios había dicho que Él maldecirá al que maldiga a Israel y bendecirá al que bendiga a Israel, y eso sigue muy actual. Así que cuidémonos. Sabemos que Israel como nación no están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, eso lo sabemos. Pero eso no nos da a nosotros el derecho de ir a levantar una palabra de maldición contra ellos. Cuidémonos. Y porque es algo en que nos vamos a ver muy involucrados todo el tiempo. Claro, hay mucha oposición, hay mucha gente que ve lo que está en las noticias y claro, se enardecen. Y está otra vez todo este odio contra Israel. Está siendo otra vez muy activo, muy latente. Pero cuidado porque la palabra del Señor es muy actual. Y Él va a seguir guardando al pueblo de Israel. ¿Estamos? Entonces, volviendo a Nehemías, cuando ellos están leyendo, que dice ahí, aquel día se leyó en el libro de Moisés, ellos lo que estaban leyendo era Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 23, versículos del 3 al 5. Deuteronomio 23, del 3 al 5. Esto era lo que ellos estaban leyendo. Estaban en una lectura pública. El pueblo estaba reunido oyendo la palabra de Dios. Y dice, no entrará en la congregación de Jehová, del 3 al 5, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrará en la congregación de Jehová para siempre. O sea, 10 es para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino,
cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte, que fue lo que leímos ahora en número 6. Este era un falso profeta, en realidad. Un falso... Sí, dejémoslo un falso profeta. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Wow. Wow. Eso de que Dios te ame, realmente es que no lo podemos entender, que Dios nos ame y pueda convertir las maldiciones que nos lancen en bendiciones. Y es todo lo que estaba diciendo Daniel. Por eso cuando yo lo oí decía, wow, Señor, ¿cómo tú vas conectando todo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Una maldición? No, no nos va a separar del amor de Dios. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Lo leyeron ellos. Y esto se refiere a los eventos que, si ustedes leen en sus casas, para que se pongan bien que fue todo ese suceso de Balac, que era el rey de Moab, queriendo que Balaam maldijera a Israel. Está todo en Números, capítulos del 22 al 24. Ahí se ponen y leen y wow, ven cuánto tuvo que invertir este hombre para que Israel fuera maldito, y no hubo manera. Y él pagaba para que Israel fuera bendito. Y pagaba para que Israel fuera bendito. Así, donde Dios bendijo a Israel, a pesar de que el profeta Balaam quiso maldecirlos. No pudo. Eso nos recuerda que Dios es capaz, más que capaz, de convertir cualquier maldición en bendición. Leímos acerca de no admitir amonitas y moabitas en la congregación de Jehová, porque se habían portado muy mal con Israel durante la peregrinación del pueblo por el desierto. O sea, eran familia. En lugar de salir y decir, bueno, nuestros familiares que estaban esclavos durante tanto tiempo, vamos a echarles una mano. No, al contrario, los atacaron, les atacaron la retaguardia y todo también. O sea, no querer maldecirlos, es que no. Y aunque aquí en estos textos que hemos leído, ellos también tienen cruz y raya, porque ellos habían seducido al pueblo para abandonar la adoración al único Dios verdadero. Ese fue como el secreto que les dio Balaam. Bueno, ya que yo no te los puedo maldecir, te voy a dar un dato. Manda a tus mujeres para que los seduzcan, para que forniquen con ellos. Y sí, lo hicieron. Y murió mucha gente por eso. Leamos Números 25, 1, 2. Números 25, 1, 2. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¡Wow! Obvio. Es que es obvio, ¿cómo no vas a tener cruz y raya? Cuando lo que quieres es el mal del pueblo. Y esto lo estamos leyendo en Números, pero ¿saben qué? En Apocalipsis también está. La iglesia de Pérgamo se le dice, tengan cuidado. ¿Por qué? Leámoslo, Apocalipsis 2:14. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eso se le está hablando a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Ah! Atentos, iglesia, atentos, porque esto es lo que vienen. Los moabitas, los amonitas. Esta exclusión, porque vamos a entenderlo, no les impedía la posibilidad de salvación. O sea, lo que ellos no iban a meterse en el tabernáculo, ellos no iban a tener ningún cargo, ni como levitas, ni como sacerdotes, nada. Son dos cosas muy distintas, ¿vale? No es que, pues ahora sí, que ardan en el infierno y que para ellos no hay salvación. No, no era eso. Dios mismo había establecido el camino de salvación por medio de su pueblo Israel. Porque cualquiera puede leer y decir esto es xenofobia, ¿no? No, no es xenofobia. Era más en un sentido espiritual y estamos viendo el por qué. Era porque incitaban al pueblo a sacrificar a los ídolos, a cometer fornicación. Por eso debían cuidarse. Pero no que Dios no quisiese que ellos fuesen salvos. Claro, y si hacemos memoria de cómo es que nacen estos dos pueblos, pues claro, ¿cómo es que nacen estos dos pueblos? Pues cuando Lot es sacado de Sodoma, porque viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, él se va a una cueva con sus hijas. Y sus hijas, que estaban bastante contaminadas con todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, dijeron, ay, pues ya no queda más hombre que nuestro padre. Venga, vamos a emborracharlo. Y emborracharon al papá y una noche durmió la mayor con él y otra noche durmió la menor. Y pues de allí, de la mayor nació Amón y de la menor nació Ben-Amí. Entonces de Amón pues vienen los amonitas y de Ben-Amí nacen los moabitas. Y el dios de Amón es el ídolo Quemos. Quemos es el ídolo abominable de Moab, que digan. Y de los amonitas, Milcom. Y también ellos adoraban a Moloch. Para cuando ustedes lean a Moloch, ¿qué era Moloch? Una imagen grande, ardiente, donde ponían a los niños vivos para quemárselos a ese Dios. Entonces, ¿cómo Dios no va a querer que haya una separación? Entonces, por eso yo digo que es más en un sentido espiritual. Porque si recordamos a Ruth, ¿cierto? Recordamos a Ruth, la moabita, fue la abuela del rey David. Sale en la genealogía de Jesús. Era moabita. Sin embargo, ella entró al pueblo. Ella fue parte del pueblo. ¿Por qué? Porque ella había renunciado a todo lo que la uniera a su pueblo y aceptó al Dios de Noemí como su Dios. Ella dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella ya renunció. Ni que Quemos, ni que Moló, Milcom o como se llamen esos abominables, no. Ella entendió que había un Dios vivo, mucho más poderoso. No que esos tuvieran poder, pero sí que hay un Dios verdadero. Y ella fue aceptada, y no solo ella, también podemos recordar a Rahab, ¿cierto? También estas dos mujeres, Rahab, Ruth, están en la genealogía de Jesús. O sea que es para que entendamos que no es que Dios no los quisiera en el pueblo, ser parte del pueblo. No los quería allí dentro del tabernáculo. Y hay muchos otros que también fueron parte del pueblo. Ya no se consideraban extranjeros. Los que se identifican como extranjeros se refieren a aquellos que se consideraban pertenecientes a otras naciones y que seguían sometidos a sus dioses paganos, que nunca se habían arrepentido para seguir a Jehová, Dios de Israel. O sea, estaban ahí infiltrados en el pueblo, pero seguían adorando a sus dioses, seguían adorando a Será y a Baal y todo lo que no fuera Dios vivo. Esos son los que se les dice extranjeros, que no renuncian, ¿vale?
Entonces, volviendo a Nehemías, dice que en el 3 dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Era porque estas personas querían tentar a Israel para que abandonaran al Dios vivo y adoraran a dioses falsos. Por eso había que separarlos. Y vemos que el pueblo estuvo dispuesto a cumplir la ley. Claro, tuvo que venir el policía, ¿no? Qué beneficiosa es la lectura de la palabra de Dios. Porque claro, la leyeron. Era que no estaban leyendo la palabra de Dios. El leerla descubre el pecado. Nos muestra qué es lo que debemos hacer. Si no la leemos, no sabemos. No sabemos cuál es el bien, cuál es el mal. Cuando leemos, vemos en qué hemos errado, ¿cierto? Y eso fue lo que ellos hicieron. La leyeron y dijo, wow, pues aquí hay unos cuantos. Pero entonces ellos separaron pues de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Estamos? Vamos a seguir leyendo del 4 al 9, dice. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, póngale cuidado, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, este es el caso particular, ¿no?, de Tobías el amonita. Como se ve por su indignación contra Nehemías. Este hombre estaba indignado contra Nehemías. Él albergaba contra Israel la misma enemistad que sus antepasados. Vayamos unos capitulitos atrás, Nehemías 2:10. Nehemías 2:10. Y bueno, vamos a leer sobre otro que leeremos más adelante. Dice, pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, no les gustó ni un pitico ni un poquitico que Nehemías hubiera venido a buscar el bien de Israel. Y en el 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En el 4:3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita. Él era Sanballat, el otro. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Esta joyita es la que el sumo sacerdote tiene metido en la casa de Dios. El sumo sacerdote. Tobías había
participado en el complot para atacar a Israel y suspender la reconstrucción del muro. También había participado en el plan para distraer y destruir a Nehemías, varón de Dios, que guiaba al pueblo en su regreso a la ciudad de Jerusalén, porque recordemos que la gente no quería vivir en la ciudad. Él quería que la gente volviera y tuviera la comunión con Jehová. Pues a Tobías esto no le gustaba. Y lo incomprensible de la situación es la vileza que el sumo sacerdote Eliasib cometió al dejarle una gran cámara del templo. Esto fue como poner un ídolo cerca del Dios verdadero. Este pagano perverso, que no había escondido sus intenciones contra el Todopoderoso y su pueblo, se alojaba allí, al pie del templo. Bien recalca Nehemías que él no estaba en Jerusalén, pues él no lo hubiera permitido. Que el sumo sacerdote fuera tan condescendiente con Tobías. De haber estado Nehemías, eso no había pasado. Triste, ¿cierto? Que el sumo sacerdote necesitara del policía, necesitara al gobernador. Triste cuando el sumo sacerdote debía saber la palabra de Dios. Volviendo a Nehemías 13. Versículo 8, vuelvo y lo leo, dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Aunque siempre hemos visto a Nehemías muy calmado, ¿cierto?, para hacer las cosas, una persona muy organizada y ante todo un hombre de oración, aquí se fue directo a la acción. Eso no fue, vamos a orar. Señor, dame sabiduría, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo le digo a Tobías? Ven, vamos a hablar. Tienes 15 días para que encuentres otro lugar. ¡No! ¡No! Cogió todo y para afuera en el mismo instante en que se dio cuenta. Algunos podrán escandalizarse y decir, pero qué falta de amor es esa, ¿cierto? ¿Cómo le van a sacar las cositas a Tobías de esa manera? Eso no se hace, ¿cierto? Porque, ay, es que Dios es amor. Y entonces vamos a alcahuetear el pecado por amor. No. Nehemías tenía toda la autoridad y estaba dispuesto a usarla por el honor de Dios. A él no le preocupó el resentimiento de Tobías y menos el de Eliasib. A él eso le importaba un comino, como se dice. A él le importa lo que Dios quiere. Y a Dios le importa, al Señor le importa mucho con quienes estamos unidos en yugo comprometedor. Ya sea en matrimonio o ya sea en negocios. A él le importa y mucho, pero le importa mucho más en el servicio que le estamos dando a él. Quiero que leamos 2 Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Voy. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Amén. Somos el templo del Dios vivo. Esta palabra no quiere decir que debamos aislarnos de los incrédulos y no tener nada que ver con ellos, porque entonces así jamás podríamos presentarles a Jesucristo. Pero sí nos enseña de que debemos separarnos de quienes creen en otros mensajes, de los que quieren convertirnos antes a nosotros, a otros dioses. Eso es. Los líderes del pueblo de Dios, volviendo a Nehemías, habían decidido trabajar en unión con quienes habían estado en contra de la obra divina. O sea, no quería dejar construir el muro, estaba airado, querían incluso matar a Nehemías, y el sumo sacerdote, por amor, va, emparenta con él y lo mete ahí al lado del templo. Ellos decidieron que era tiempo de hacer concesiones, construir puentes y unirse para realizar grandes obras en nombre del Altísimo. Solo existía un pequeñito problema. Uno pequeñito. El Señor les había dicho que no lo hicieran. Pequeñito. Dios les había dicho, no meterás ni amonitas ni moabitas en la congregación. De ahí la reacción de Nehemías. De ahí que él le doliera y le sacara los corotos al otro, a las malas. Este momento me recuerda a Jesús mismo limpiando el templo. ¿Lo recuerda? En Juan 2, del 13 al 17. Se los leo rápidamente. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Será un celo santo? Eso no fue falta de amor. Tanto Jesús como Nehemías tuvieron la sabiduría de no confundir el amor. No. Ni con amabilidad. Y vamos a hablar. No. Aquí había que sacar el mal. Hay que saber cuándo tomar acciones osadas. Hoy día también hay muchos que dicen que debemos colaborar con el mundo para realizar grandes cosas en el nombre del Creador. ¿Cierto? Para restablecer la justicia, para salvar nuestro planeta. O sea, hay un montón de movimientos buenos para edificar el reino de Dios, ¿cierto? Y se unen las religiones y se besa al Papa con Raimundo y todo el mundo. Un ecumenismo bárbaro es que es. Sin embargo, Dios quiere que su pueblo sea distinto y se aparte de quienes siguen otros sistemas religiosos y sirven a otros dioses. Porque Dios no tiene, sí, Dios tiene muchos nombres, los que están en su palabra, pero Dios no es Alá. Porque mucha gente dice, no, es que es el mismo Dios, pero con otro nombre. No. No es el mismo Dios. Y no tenemos que andarnos besuqueando con los muchos, eso lo hace la ramera. No nosotros con la excusa de el amor. Eso no. No es suficiente ser religioso. Muchos religiosos trabajan en el nombre santo,
pero no lo honran y se niegan a acercarse a Él conforme a lo establecido en su palabra. Muy religiosos, pero a su manera, como ellos creen que deben ser las cosas y no a la manera de Dios. Dios dice en su palabra que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero sin embargo le rezan a María. Y a San Pancracio, y a San Antonio, y a no sé quién, no sé. Dios dice que no. Debemos tener cuidado de airarnos por las cosas que Dios se airaría. Y no por las cosas que a mí no me gustan, o que a mí me desagradan, o que no son de mi preferencia. O sea, cosas que ni salvan ni condenan, eso da igual. Y sí, poder airarme con la intensidad que Dios se airaría por el pecado. Por el pecado. Eso sí. Así que Nehemías hizo que limpiaran todo. Mandó limpiar todo, purificaron el lugar y volvieron a traer los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Así debemos nosotros limpiarnos de toda concupiscencia y sacar todo pecado de nuestras vidas, ya que somos el templo del Dios vivo, como lo leímos ahí en 2 Corintios, en el 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos su pueblo. Somos su pueblo. Pues debemos limpiarnos de toda contaminación. Y claro, entonces ya terminas de leer esto, limpiaron todo, trajeron las cosas a la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, y decimos: qué bien, problema resuelto. Pero es que sigue leyendo y dice: no, ¿qué va? Esto va de mal en peor. Esto va de mal en peor. Leamos, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, cuando la ley en Deuteronomio 12:19 dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Y qué pasó con el pacto? Es mi pregunta. ¿Qué pasó con el juramento? Ellos habían firmado ya un pacto en el primer gobierno de Nehemías. ¿Qué pasó? ¿Les dio amnesia? ¿O fue todo de dientes para afuera? O lo que les dije al principio, les he estado diciendo, necesitan ver al policía para cumplir la ley. Ellos estuvieron haciendo por obligación y no por convicción de agradar a Dios. O puede haber otra, ¿no? La falta de obediencia de Eliasib. Pues si ven al sumo sacerdote haciendo eso, obvio que tienen excusa también. Es la excusa perfecta a quienes no están motivados a traer sus ofrendas. Voy a ir a llevar yo allá mis ofrendas y mis diezmos. Mire el sacerdote lo que está haciendo. Y tenían razón, ¿cierto? Pero no. ¿Por qué apoyar el ministerio cuando el mismo sacerdote no sigue las normas? No sigue la palabra de Dios. Los líderes no entendieron que ellos debían cumplir con sus obligaciones, aunque Eliasib no cumpliera con las suyas. La ley no los motivaba a dar en aquel tiempo. Ellos tenían la ley. Y les decía, ¿no? Todo está estipulado, cómo darás el diezmo, las ofrendas, las primicias, todo, la ley la tenía. Pero ¿saben qué? Tampoco lo hace ahora.
porque nosotros también la tenemos, la ley. Tampoco. Cuando Israel obedeció las leyes y trajo sus ofrendas, siempre fue por un corazón agradecido por lo que habían recibido. Cuando se les hace ver, mira, Dios te ha dado esto, ha hecho esto, entonces ahí sí es cuando se abre y dan con gozo. Hoy también algunos dan generosamente cuando reconocen cuánto les ha dado Dios. Y ya no solamente de pensar en cosas aquí materiales, es que si Dios ya me dio la vida eterna, algo que yo no puedo comprar ni con todo el oro del mundo, ¿qué es lo que yo pueda darle a Dios? Cualquier cosa. No es nada. Y yo me pregunto, nosotros entendemos y separamos lo primero para el Señor. Lo hacemos en amorosa obediencia y en gratitud de lo mucho que Él ya ha hecho por nosotros. O gastamos a diestra y siniestra y hasta nos endeudamos y le decimos al Señor, pues tocó pagar con el diezmo, ¿por qué no me llega más? ¿No? Es como colabore, Señor, colabore con la causa. ¿No? Porque así, bueno, en mi casa ha sido así. ¿Por qué vamos a negarlo? Durante mucho tiempo ha sido así. Fue así. Ahora no, fue así. O tal vez el dinero es nuestro Dios. Tal vez. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tal vez nuestro corazón está ahí en el dinero. Ese es mi Dios, no el Dios vivo. ¿Yo? ¿Y cómo es que le vamos a ir soltando así nomás la platica al pastor para que se enriquezca? Como dicen algunos, ¿no? Y sí, es verdad que lo hacen algunos, muchos más bien, que se enriquecen, que, ¿cómo se dice? Que le quitan la melena a las ovejas, ¿cómo se dice? Trasquilan eso, trasquiladores, y sí los hay. Y lo peor es que esas ovejas se dejan trasquilar con gusto. ¿Por qué? Porque les están endulzando la oreja, porque no les están hablando de pecado, porque ellos no van a ir a pagar para que les digan que son pecadores. No, ellos van y dan donde les están diciendo, siembra, da 10 y tendrás 100. O sea, la avaricia es la que les hace dar. Triste, ¿cierto? Así que los levitas y cantores no se fueron porque quisieron o porque extrañaban su casa. No, ellos se fueron porque el pueblo se olvidó de ellos y no los sostenía como lo dice la ley. Incluso Malaquías los había confrontado. Malaquías les dijo que estaban robando, porque se cree que Nehemías y Malaquías fueron contemporáneos. Nehemías culpó a los oficiales porque la casa de Dios estaba abandonada. Veamos el 11, dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse mayordomos de ellos, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías arregló la situación al esperar que los levitas y los cantores se comprometieran una vez más con la obra de servir a Dios y a su pueblo como debían.
También reorganizó la recolección y la contabilidad de los diezmos y las ofrendas. Como ya les dije antes, ya ellos habían hecho un juramento. A ellos se les había olvidado todo eso que habían firmado. Y a nosotros se nos olvida también cuando le decimos a Dios, Dios, voy a hacer tal cosa, sí, voy a dejar, voy a soltar, se nos olvida. Y necesitamos ser recordados. Yo quiero que leamos ese juramento que ellos firmaron para que vean, contrastado con el capítulo 13, como cuando yo leo eso, me acuerdo de la porción de Pablo donde dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Yo digo, ellos van y se comprometen de algo y van y hacen todo totalmente lo contrario. Nehemías 10, del 29 al 39. Y lo voy a leer pues muy rápido, ¿vale? Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. O sea, ellos están jurando algo que ya estaba en la ley. Y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Esto reténganlo para más adelante. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Esto también reténganlo. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. No a Tobías. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Wow. Esto lo juraron ellos. Ya estaba todo en la ley. No la estaban cumpliendo. Con Nehemías vuelven y dicen, se comprometen, firmaron con nombre y todo, porque está toda una lista de todos los que firmaron. Pero en cuanto se fue Nehemías, se desbandó el pueblo. Cada uno, empezando por el sumo sacerdote, a desordenarse. Incluso a meter a los enemigos a la misma casa de Dios. ¿Qué estamos permitiendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el templo del Dios vivo que somos nosotros? ¿Qué es lo que estamos atrayendo? ¿A qué le estamos abriendo las puertas? ¿Qué es lo que estamos permitiendo que viva en nosotros y no el Señor?
Y sí, yo sé que me repito mucho como un disco rayado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿A qué lugares vamos? ¿Con quiénes hablamos? ¿A qué es lo que hacemos caso? ¿A qué le damos la razón? En muestra de amor y decir, ay, es que como Dios es amor. ¿Qué clases de pecados estamos aceptando? ¿Qué estamos haciendo? Evaluémonos, revisemos. Nehemías, volviendo al 13, ahí al final en el 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Él sabía que no tenía ninguna recompensa, de ellos no. Ellos eran los que se habían beneficiado de todo lo que Nehemías había hecho. Y él no esperaba ninguna recompensa de ellos. Él se dirige a Dios, que es mejor pagador. Él no le está diciendo que lo recompense ni que lo premie por lo que él había hecho. Él lo que le está diciendo es, acuérdate de mí. Y ves, es una oración. Y Nehemías era muy dado a orar, aunque fueran oraciones cortas. A tener presente esa comunión con el Señor, esa comunicación con Él. Él le dijo, acuérdate. Y Dios lo hizo, mira. Hay un libro. Nehemías pidió a Dios que registrase lo que había hecho y el Señor hizo precisamente eso. Aquí lo tenemos escrito, todo lo que Nehemías hizo. Y tal vez no todo, pero mucho. Y como les dije, yo pensaba que iba a acabar el capítulo hoy. Pero nos vamos a tener que quedar a mitad, en la 1. Nos vamos a quedar a mitad de la reforma. Y va a parecer intencional, pero créanme que no lo fue. Porque si lo último que estuvimos leyendo fue sobre los diezmos y las ofrendas. No fue intencional. Pero vamos a leer 2 textos que nos refuerzan la reforma con respecto al diezmo. Que para mí son diosidenciales con nuestra situación en el Shaddai. Porque qué bueno fuera que nosotros pudiéramos sostener a los ministros de esta congregación y no que ellos se tengan que ir por meses a buscar ayudas. Qué pena, ¿cierto? No seamos tan fructíferos nosotros aquí. Los levitas, los cantores, los porteros se tuvieron que ir a trabajar al campo porque el pueblo no estaba cumpliendo con su parte. Y yo lo leí y decía, wow, qué diosidencia. Nosotros ahora mismo estamos sin pastor porque está en el otro lado del charco buscando dinerito para poderse sostener aquí. Porque nosotros no podemos. No llegamos o no sé cómo interpretarlo. Pero quiero que leamos Malaquías, así como se los nombré antes. Malaquías 3 del 7 al 10 y luego 2 de Corintios 9, 7. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Tres del 7 al 10. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ah, qué precioso ese 10 de final del día. Yo quiero ese 10. El final, más bien. Pero es que trae condicionante, ¿cierto? Él dice que lo probemos a ver si Él no va a abrir las ventanas de los cielos. Pero hay condicionante. Y no es que Dios necesite nuestro dinero, porque Él no lo necesita. Él es dueño de todo. Todo cuanto hay en este planeta es de Él. Todo cuanto hay en el universo es de Él. Pero es para probar nuestra obediencia, nuestra gratitud. Y yo no les estoy diciendo malditos. Yo no. Ahora me gustaría que leyéramos 2 Corintios 9:7. Que nos quedemos con este que es más suave, más light. Sí, porque yo sé que también lo que leímos estaba hablando mucho del grano, del campo. Yo sé que aquí pues ni somos agricultores, ni ganaderos, ni nada de eso. Pero vamos al 2 Corintios 9:7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea que el traer el diezmo y la ofrenda es algo que usted ya ha propuesto allá en su casa. Usted ya hizo sus cuentos, ya miró su nómina, usted ya habló con Dios, ya lo hizo allá. No es aquí escarbando como dice el pastor y mirando, no. Eso es algo que ya viene decidido. Y lo va a dar sin tristeza, dice allí, ¿no? No con tristeza, ni por necesidad. Pues voy a echar 10 porque es que necesito 100. Pues si echo 10 me vienen 100. No, eso no es aquí en el Shaddai. Si ese es su pensamiento, está equivocado de iglesia. Aquí no damos para que Dios nos dé. Damos porque ya Dios nos dio. Ya es en gratitud. Y ahí dice, porque Dios ama al dador alegre. Y siempre recuerdo a la viuda que dio las 2 blanquitas. Y era todo cuanto ella tenía. Y Dios dijo que ella había dado más que todos los que habían echado montones de monedas. ¿Por qué? Porque los demás dieron de lo que les sobraba. Ella dio todo cuanto tenía. Y lo dio con un corazón alegre, no con tristeza, no con pesar. Lo siento, pero nos tenemos que quedar aquí. No quería que fuera de esta manera, fue diosidencial. Amén. Amén. Ay, vamos a orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, nuevamente yo te quiero dar muchas gracias, Señor, por permitirnos el acceso, Señor. Vuelvo y me repito, al lugar santísimo, Señor. A mí, Señor, una pecadora, una fornicaria, una mentirosa, una ladrona y mucho más. Señor, ¿tú me has dado el acceso al lugar santísimo? Wow. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú me injertaste en tu pueblo, Señor. Porque yo no era pueblo, Señor, ni era digna de misericordia, y sin embargo la tuviste, Señor, conmigo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por Ruth, Señor, que siendo una moabita, mi Dios, esa mujer está en la genealogía tuya, de tu Hijo Jesucristo. Esto nos muestra que realmente tú eres un Dios de amor, que tú no excluyes a nadie, Señor. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Solo hay uno, y somos nosotros mismos. Somos los únicos capaces. Leemos en tu palabra que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni la muerte, ni la vida. Sin embargo, nosotros mismos
al querer estar adorando dioses falsos, adorándonos a nosotros mismos y a lo que yo creo y a lo que yo quiero y a lo que yo pienso, y no a lo que dice tu palabra, somos los que nos alejamos de ti. Yo te ruego, Dios, que si en esta mañana hay alguien que aún está allí, Señor, con ese pensamiento de es como yo pienso, que seas tú libertándolo, Señor. Que lo traigas a la luz y pueda entender que solo a través de la sangre de Jesucristo hay redención de pecado, hay libertad, Señor, de toda esa vida pasada, Señor, de toda esa vida de fornicación, de idolatría, de inmundicia, Señor. Gracias por la sangre de tu Hijo, gracias por lavarnos de toda iniquidad, Señor. Sí, porque éramos así, igualitos que los moabitas, que los amonitas, que los sodomitas, que los de Gomorra, Señor. Igual, Señor, que a la gente que estaba en los tiempos de Noé. Igual, mi Dios. Estamos ahí mismo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aún en medio de estos tiempos, Señor, de tinieblas, tú nos permites acercarnos a ti, Señor. Tú no nos echas fuera, mi Dios. Tú nos recibes, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que bendigas esta tu congregación, el Shaddai, Señor. Que seas tú trabajando en cada uno, Señor, mostrando ese Zambalá que está permitiendo en su casa, Señor. ¿Qué está permitiendo, Señor? Muéstranos, revélanos, Señor, a qué inmundicia les estamos diciendo sí en nuestras casas, Señor. Enséñanos, Dios, todo aquello que estamos haciendo y que no es acorde con tu palabra, mi Dios. Revélanoslo, Padre Celestial. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, que cada día podamos escudriñarla y aprender más y más de ti, y enamorarnos más y más de ti, de ese Dios misericordioso, compasivo, perdonador, libertador. Gracias pues por tus muchas misericordias, como dice tu palabra. Gracias por tus muchas misericordias, porque por ellas no hemos sido consumidos, Señor. Te lo agradezco todo en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. También te ruego que bendigas a los del otro lado de la pantalla, Señor. Que ellos no piensen que solamente esto es para los de aquí, para los del Shaddai y este puñadito que estamos aquí de este lado, Señor, sino también para ellos que están oyendo, Señor. Tú los haces responsables de esta palabra que han oído, Señor. Glorifícate, Señor, libértalos de toda clase de inmundicia, de toda clase de fornicación, de idolatría, Señor, de malicia, de maldad, Señor. Enséñanos, Señor, a amarnos unos a otros, pero no por amarnos unos a otros, a colitar el pecado, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo. En el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga. La próxima semana con Miguelito, si el Señor no ha venido antes.